La Primera Guerra Mundial está llegando a su final. Europa está agotada. Millones de soldados han pasado años en trincheras, viajando entre continentes y moviéndose constantemente entre frentes de batalla. Las ciudades están llenas de heridos. Las economías están colapsando. La población está cansada de años de guerra. Pero justo cuando el conflicto parece acercarse a su final, una nueva amenaza comienza a aparecer. No llega con bombas, no llega con ejércitos, llega con algo mucho más pequeño e invisible, un virus que pronto sería conocido como la gripe española. Al principio parece algo común, una gripe más, fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolores musculares. En muchos casos, las personas se enferman durante unos días y luego se recuperan, pero en otros casos, algo mucho más extraño empieza a ocurrir. La enfermedad empeora rápidamente. Los pacientes comienzan a tener dificultad para respirar. Sus pulmones empiezan a llenarse de líquido. Algunos desarrollan neumonía severa en cuestión de horas. Los médicos observan algo inquietante. Muchos pacientes empiezan a ponerse azulados. Sus labios cambian de color. Su piel se oscurece. No es por falta de sangre, es por falta de oxígeno. En algunos hospitales de la época, los médicos describían escenas aterradoras. Personas aparentemente sanas entraban caminando y horas después estaban luchando por respirar. Algunos morían el mismo día. En solo 2 años, esta pandemia acabaría con decenas de millones de vidas en todo el mundo. Pero la pregunta que vamos a explorar hoy es muy simple. Si hubieras vivido en 1918, ¿habrías sobrevivido? Y antes de continuar, si te interesa este tipo de historia donde analizamos situaciones extremas del pasado, dale like al video y suscríbete al canal. En Crónicas de Supervivencia exploramos momentos donde la historia puso a prueba a millones de personas. Momentos donde sobrevivir dependía de decisiones, circunstancias y muchas veces pura suerte. Aunque se conoce como gripe española, lo curioso es que probablemente no empezó en España. Durante la guerra, muchos países censuraban las noticias negativas para mantener la moral. España, que era neutral, no aplicaba esa censura. Por eso los periódicos españoles comenzaron a informar sobre el brote abiertamente. Y para el resto del mundo parecía que la enfermedad venía de allí. Pero en realidad, el virus probablemente ya estaba circulando por diferentes partes del planeta. Campamentos militares, puertos comerciales, ciudades industriales. El mundo de 1918 estaba más conectado de lo que mucha gente imagina. Soldados viajaban constantemente entre continentes. Trenes llenos de tropas cruzaban Europa. Barcos transportaban miles de personas entre América y Europa. El virus simplemente viajaba con ellos. Cada tren, cada barco, cada campamento militar podía convertirse en un nuevo foco de contagio. En cuestión de meses, la enfermedad ya estaba presente en múltiples continentes, y lo más extraño de todo era a quién afectaba. Normalmente, las gripes matan principalmente a personas mayores o a niños pequeños, pero esta vez ocurrió algo diferente. Muchísimas víctimas tenían entre 20 y 40 años. Personas jóvenes, personas fuertes, personas que en teoría deberían haber tenido las mejores probabilidades de sobrevivir. Los científicos creen que el virus provocaba algo llamado una tormenta inmunitaria. Básicamente, el sistema inmunológico reaccionaba de forma tan agresiva que terminaba dañando el propio cuerpo. Los pulmones se inflamaban severamente. El organismo intentaba defenderse, pero la reacción era tan fuerte que terminaba causando más daño que el virus mismo. En otras palabras, las personas con sistemas inmunológicos más fuertes podían estar en mayor peligro. Mientras tanto, las ciudades comenzaban a enfrentarse a una situación que nadie esperaba. Hospitales llenos, camas insuficientes, médicos y enfermeras trabajando sin descanso. En algunos lugares, escuelas, gimnasios y edificios públicos se transformaron en hospitales improvisados. Los médicos hacían lo que podían, pero el problema era que 1918
no tenía las herramientas médicas modernas. No existían antibióticos para tratar infecciones secundarias. No existían antivirales. No existían respiradores artificiales. Muchos tratamientos consistían simplemente en intentar aliviar los síntomas y esperar que el paciente resistiera. Ante la falta de medicamentos, la prevención se convirtió en la única defensa real. Algunas ciudades empezaron a recomendar medidas que hoy nos resultan familiares: uso de mascarillas, evitar reuniones grandes, cerrar teatros, escuelas y eventos públicos. En lugares como San Francisco, incluso se multaba a las personas que no llevaban mascarilla en público. Pero no todos estaban convencidos. Algunas personas pensaban que las medidas eran exageradas. Otros simplemente querían volver a la vida normal después de años de guerra. Y cada evento masivo, cada desfile, cada reunión pública, podía convertirse en un nuevo foco de contagio. Si vivías en 1918, tus probabilidades de sobrevivir dependían de varios factores importantes. El primero era dónde vivías. Las ciudades grandes tenían tasas de contagio mucho más altas que las zonas rurales. El virus se propagaba fácilmente en barrios densamente poblados, fábricas y transporte público. El segundo factor era tu salud general. Personas con malnutrición, enfermedades previas o sistemas inmunológicos debilitados tenían mayor riesgo, pero incluso personas perfectamente sanas podían enfermar gravemente. El tercer factor era tu nivel de exposición. Si trabajabas en hospitales, transporte o servicios públicos, tus probabilidades de contagio aumentaban enormemente. Muchos médicos y enfermeras murieron intentando ayudar a otros. La pandemia tampoco ocurrió en una sola fase. De hecho, llegó en varias olas. La primera fue relativamente leve, pero la segunda ola, en 1918, fue devastadora. Fue durante esta fase cuando la mortalidad alcanzó niveles extremos. En algunas ciudades, los cementerios no podían manejar la cantidad de fallecidos. Las autoridades tuvieron que improvisar entierros masivos. La tercera ola llegó en 1919, fue menos intensa, pero aún así continuó causando miles de muertes adicionales. Cuando todo terminó, el virus había infectado aproximadamente un tercio de la población mundial. Las estimaciones modernas sugieren que la pandemia mató entre 50 y 100 millones de personas, más que muchas guerras de la historia. Pero también es cierto que millones de personas sobrevivieron. Muchos enfermaron y se recuperaron. Otros nunca llegaron a infectarse. Y algunos simplemente tuvieron la suerte de no estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ahora imagina que estás en 1918. Un vecino comienza a toser. Un compañero de trabajo tiene fiebre. En pocos días, varias personas en tu ciudad están enfermas. Nadie sabe exactamente qué está pasando. No hay vacunas, no hay tratamientos modernos, solo rumores, miedo e incertidumbre. La pregunta no es si eras fuerte, no es si eras valiente. La pregunta es mucho más simple. ¿Habrías tenido la suerte suficiente para evitar el virus? Si te gustó este video, dale like y suscríbete, porque en Crónicas de Supervivencia seguimos explorando momentos donde la historia puso a prueba la supervivencia humana, momentos donde una decisión, una coincidencia o simplemente el azar podía cambiarlo todo.